De un tiempo para acá Dios me ha estado moviendo a estudiar la carta de Pablo a los Romanos y he tenido la inquietud de algunas cosas que se aplican a esta iglesia en particular, pero de una manera general, no es solamente a esta iglesia, sino a cualquier gente. Hay gente que se dice de una religión, pero que en realidad no sabe en lo que cree o no sabe cuáles son las bases de esa religión. Y la carta de Pablo a los Romanos es una carta universal, aunque está dirigida a un grupo de judíos que vivían en Roma. Es una carta que la podemos aplicar, como vamos a ver ahorita, a cualquier gente. Está escrita para gente de esa época que eran o judíos o griegos. Y griegos en el sentido general era gente que no era judía, es decir, gente que no tenía el mismo Dios. Ya saben que los griegos tenían a sus dioses, ¿no? Apolo y no sé qué tantos dioses. Bueno, justo como ahora, ¿no? Ahora hay muchas religiones, aquí quizá hay en medio de nosotros católicos o adventistas, no sé, o mahometanos, bueno, sea cual sea la religión que diga creer o profesar. La Biblia no habla de religión. La religión dice, la única vez que se menciona la palabra religión en la Biblia dice lo siguiente. En Santiago dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, que visitéis a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y que se guarden sin mancha del mundo. Mucha gente alega y dice: no, es que yo no puedo traicionar la religión de mis padres. Bueno, pues si quieres aplicarlo a lo que dice la Biblia de la palabra religión, quieres ser un hombre o una mujer religiosa, visita a los huérfanos y a las viudas cuando tengan problemas y guárdate sin mancha del mundo. ¿Cuál es el nombre de la religión verdadera? No la menciona. ¿Quieres ser un hombre o una mujer religiosa? Haz eso. Pero la Biblia habla más que de una religión, habla de una buena nueva. Y voy a tratar de dar un resumen muy rápido, muy breve, y lo que pretendo es que crear en ustedes el deseo de estudiar a fondo esta carta, crear el deseo de guardarnos todos para Dios. El problema actualmente de la iglesia, no solamente de esta en particular, sino de la gente en el mundo, es que creen que o no hay Dios o que es imposible que nos guardemos sin pecado. Y aquí hay una buena nueva. La buena nueva es que Dios desea que nos guardemos sin pecado, y no solamente eso, sino que Dios nos dio las herramientas para hacerlo. Pero bueno, voy a tratar de, como decía, dar un resumen muy breve de la carta de Pablo a los Romanos. No lo busquen, léanlo en su casa. No, si tienen una versión Reina Valera 60, consíganse una versión popular. Y si tienen la versión popular y la Reina Valera, consíganse otra que tenga un lenguaje sencillo que podamos entender y comprender, con el objeto de escudriñar. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra escudriñar? La palabra escudriñar quiere decir meter la nariz entre palabra y palabra, entre letra y letra. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que entiendas, que comprendas y que pongas por obra, por supuesto. Bueno, sin más preámbulos. Bueno, la carta de Pablo a los Romanos tiene un tema. ¿Cuál es el tema? El tema es la salvación que ha dispuesto Dios para todos los hombres. Pablo habla esencialmente en esta carta de dos tipos de hombres: judíos y griegos. Los judíos son los que tenían el conocimiento de Dios, de Jehová de los ejércitos, y los griegos eran los que no tenían el conocimiento de Jehová. Y dentro de eso estamos englobando a todos, los de cualquier religión, a los paganos, en pocas palabras, ¿no? Gente que no cree o que no conoce al Dios verdadero. Y empieza Pablo diciendo que él no se avergüenza del evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? Evangelio es una palabra griega que quiere decir la buena nueva. Y Pablo dice, en otras palabras, dice: porque yo no me avergüenzo
de la buena nueva. Y esa buena nueva es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, al judío primeramente, pero también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no se avergüenza de que hay una buena nueva de parte de Dios para los hombres, y que no importa si estos hombres tienen conocimiento del Dios único y verdadero o no lo tienen. Hay una buena nueva que se aplica para todos por igual. Y esa buena nueva es que hay un poder otorgado o dado por Dios para salvación, y que la única condición que Dios pide es ¿cuál? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué es lo que pide Dios? Que creamos, al judío primeramente y también al griego. Este es el mensaje principal de la carta. Pero luego Pablo empieza a dar una explicación y a decir, todos, sean judíos o sean griegos, en el sentido en el que dije, conozcas a Dios o no conozcas a Dios, todos están bajo pecado. Y empieza Pablo diciendo, y dice lo siguiente, dice, mira, en un principio cuando Dios hizo al hombre, todos los hombres tenían conocimiento de Dios. A Dios es fácil verlo, dice, conocerlo, tener conocimiento, acceso a Él, porque Dios se hace manifiesto por medio de dos cosas que son inherentes a Él, que son únicas, que pertenecen solamente a Él. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es su eterno poder, y la segunda, su deidad. Dice que estas dos cosas, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles, dice. Es decir, las podemos ver, fíjate lo que dice. Las podemos ver y las podemos entender a través de qué. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Pues todo lo que la gente llama naturaleza y que nosotros los cristianos debiéramos de llamar creación, porque es obra de sus manos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A todos en la escuela, si ya está creo que en la primaria, si ya estudiaste la primaria y la secundaria, te explican de dónde vienen los niños, que los niños no vienen porque los trae una cigüeña. Pero hay cosas que los científicos aún no logran explicar. Te voy a decir algo muy rápido. Todos nosotros somos formados por información genética. Esa información genética, 50% de la información genética que me forma o que te forma a ti es información genética de tu papá e información genética de tu mamá, 50-50, ¿no? 50-50. Pero resulta que cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y se fija en la pared, en el útero, resulta que hay 50% de la información genética en ese óvulo fecundado que no es igual a la mujer. ¿Qué debiera de suceder en el cuerpo de la mujer? ¿Qué es lo que debiera de suceder? Pues que hubiera un ataque masivo de unos leucocitos o glóbulos blancos y que atacaran de inmediato al óvulo fecundado. Pero por alguna razón que los médicos no saben, se forma una tregua entre ese óvulo fecundado que tiene 50% de la información correspondiente a la mujer y el 50% ajeno a la mujer, y se forma una tregua y no ataca el cuerpo de la mujer a la parte del hombre. ¿Cómo sucede eso? I don't know, dijera un cuate, ¿no? Un amigo mío. No se sabe, pero esas son las cosas en donde podemos ver el eterno poder y la deidad de Dios. La naturaleza, lo que llaman la gente la naturaleza y que nosotros llamamos la creación, es un reloj tan perfecto que el hecho de estudiarla debiera de llevarnos a la conclusión de que eso no fue obra de la casualidad, como dice Darwin, sino que fue pensado,
creado, diseñado por una mente superior, por un ser superior, porque funciona de tal manera que pueden crearse lo que ahora llaman desequilibrios ecológicos, pero el mundo funciona de tal manera, no me quiero meter en Honduras, pero ¿cómo es posible que el agua que tú le abres en tu casa se haya generado en el mar por evaporación y que a través de la lluvia llegó a una presa? ¿Cuántos miles de kilómetros recorrió para que tú la puedas abrir? Y eso nosotros no lo podemos hacer, eso fue diseño de un ser superior. Pero decía que Pablo dice que eso podemos reconocer todos a Dios a través de estas cosas. Pero resulta que el hombre se envaneció y que dijo, no, lo que realmente es Dios es la lluvia, el sol, la tierra, el fuego, y empezaron a degenerar lo que era visible a los ojos de todos, y ellos creyeron que eran hombres sabios y que llegaban a conclusiones muy sesudas. Pero la Biblia dice lo contrario, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, porque empezaron a dar honra y gloria, a postrarse, a adorar a criaturas, a cosas hechas de manos. Dice que empezaron a adorar a imágenes de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles y de animales que vuelan en el cielo. Y dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Al ver eso, Dios dice que Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones, es decir, hubo una degradación peor. Es como cuando le dices a una gente, no hagas esto, no pagues con tarjeta de crédito porque te vas a… Y dices, no, sí puedo. Y pagas. Y entonces al rato, cuando ya no tienes el dinero para pagar, estás diciendo ayuda. Pero caes en un estado peor. Porque entonces sacas dinero de la tarjeta que tienes en ceros para pagar la otra tarjeta. Eso es lo que le pasó al hombre. Dice que Dios los entregó a la concupiscencia de sus corazones. Ya habían adorado a otros dioses y estos se envanecieron en sus razonamientos y entonces empezaron a hacer cosas que no hacían al principio. ¿Qué son cosas que no hacían al principio? Se empezaron a acostar hombres con hombres y mujeres con mujeres, y dice que cambiaron el uso de la mujer o del hombre por el que es contra naturaleza, vamos a decir contra la creación. Y entonces empezaron a hacer cosas peores: pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, brujerías, amarres, limpias del negocio. Empezaron a hacer cosas peores. ¿Quiénes son estos? Son los griegos, los que no conocían a Dios. Pero ¿será que solamente estos están en pecado? Entonces dice Pablo, espérate, tú que eres judío también te encuentras en la misma situación, porque tú que eres judío, que dices que tienes conocimiento de Dios, que das clases a los niños, que le dices al otro, no pagues con tarjeta de crédito, ¿haces lo mismo? Es decir, Pablo está englobando bajo la misma situación que es pecado, tanto a judíos como a griegos, es decir, a gente que dice que conoce a Dios, como a gente que dice nunca he oído de Él. Hayas oído o nunca hayas oído, tu situación es exactamente la misma. Estás bajo, los dos cometen ¿qué? Pecado. ¿Cuál es la situación del hombre? De pecado. Porque dice, mira, tú te sabes la ley, y como sabes la ley, apruebas lo mejor. Paréntesis, fijémonos que no estemos en la situación en la que Pablo le reclama a los judíos. Se cierra el paréntesis. Nosotros nos decimos cristianos, somos cristianos. La pregunta es, ¿sabemos lo que dice la Biblia? ¿Enseñamos a otros lo que dice la Biblia? La pregunta es, ¿hacemos lo que dice la Biblia o solamente enseñamos lo que dice la Biblia? Dice, todos están bajo pecado. Dice
Entonces, que tanto los judíos como los no judíos estamos bajo pecado. En resumen, dice que Dios englobó o puso que el hombre se diera cuenta a través de la ley que es imposible para el hombre llegar ante la presencia de Dios. Voy a tratar de explicar esto. Dice, por ejemplo, no sé si a ustedes cuando eran chicos fueron alguna vez al catecismo, pero en el catecismo a mí me decían que tenía que guardar los 10 mandamientos para agradar a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia de estas cosas? Dice, una parte que a muchos nos gusta mucho, Deuteronomio 28 dice, estas son las consecuencias de obedecer a la ley. ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer a la ley? Pues no vas a pedir dinero prestado, te van a venir a pedir dinero prestado, no va a haber mujeres estériles en medio de ti, no va a haber enfermedad, vas a ser un pueblo poderoso, en lugar de que pidas prestado van a venir a pedirte prestado, vas a sembrar un grano y te van a salir como 1000 de cada grano, vas a ser un pueblo poderoso, rico, abundante. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Guardar la ley. Pero después dice, la segunda parte, dice, pero si tú no guardas todos, y subrayo, todos los mandamientos de esta ley, entonces vas a estar sujeto a maldición. ¿Comprendes? Es decir, para que puedas gozar de todos los beneficios de Dios, tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley. Pero si suponiendo que la ley tuviera 100 mandamientos y tú cumplieras a la perfección 99 y uno te fallara, ese uno te hace estar sujeto a maldición. ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Por qué la puso tan difícil? ¿O no te parece muy difícil? ¿Sí o no? ¿No es difícil? Es imposible. Es imposibilicísimo. Lo que está diciendo es que nadie por su propio esfuerzo va a poder llegar ante la presencia de Dios y decir, la sudé, pero llegué ante la presencia, yo no necesité más que de mi propio esfuerzo. De eso se trata la ley, de que te des cuenta de que por tu propio esfuerzo no vas a poder llegar ante la presencia de Dios. La ley Dios la puso para que se hiciera manifiesto que necesitamos de algo más que la ley. Fíjate lo importante que estamos hablando, porque entonces empieza a cambiar el concepto de lo que nos dijo el catecista, o ¿cómo se llama catecista, no? La catequista, ¿no? Porque era diferente. Si tú guardas los 10 mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, estás del otro lado. Pero por otro lado te dice la ley, te obliga a cumplir absolutamente todos, y como no puedes cumplir todos, sino que habrá uno que te falle, estás sujeto a maldición. Ahora dice, en resumen, nadie va a ser justificado delante de Dios por el hecho de guardar la ley. Pero ahora, ¿qué dijimos que quiere decir la palabra evangelio? Pero hay ahora una buena nueva. Estas fueron las malas. Todos estamos sujetos a pecado, todos nosotros hemos pecado, pero ahora viene la buena. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si Dios ya me encerró en pecado, en que no cualquier cosa, muchas de las cosas que yo hago me tienen bajo maldición, ¿qué es lo que sucede ahora para ser libre? Dice Romanos 3, 21 en adelante, no lo busquen, acuérdense lo que les dije, lo que pretendo es que lleguen a su casa y quieran averiguar en varias versiones hasta que Dios les revele y les manifieste
el mensaje de él para esta carta. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la cual fue testificada en el pasado mediante la ley y los profetas. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado por la fe en Jesucristo para que todos los que creen sean judíos o paganos. Para todos los que creen sean judíos o paganos. ¿Qué está diciendo? Dice: mira, la ley, como dije, era para que te dieras cuenta de que por tus fuerzas va a ser imposible llegar a Dios. Pero ahora la ley además cumplió otra cosa, que en la ley y en los profetas, Jeremías, Isaías, Habacuc, todos los profetas hablaron de una buena nueva. Y esa buena nueva es que hablaban de la fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se está hablando? Pues seguramente que has oído hablar de Abraham. Dice el libro de Génesis que Abraham vivía en lo que ahora es Irak, y que le dijo Dios: deja tu casa, a tu parentela, y vete hacia el norte, y te voy a dar la tierra por heredad, y vas a ser padre de multitudes. El pequeño problema que tenía Abraham es que tenía alrededor de 75 años y su esposa era. Pero cuando Dios le dijo eso a Abraham, dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por. Es decir, que la buena nueva es que nosotros podemos estar en paz con Dios, no deberle nada a Dios. Es decir, que no nos va a juzgar de acuerdo a la ley, si creemos a Dios. Creemos a Dios que Él está haciendo las cosas necesarias para que por el simple hecho de nosotros creer a Dios, ese hecho de creer en Dios nos sea contado por justicia. Vamos a regresar a lo de Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Habrá fallado Abraham en alguna situación de su vida? Falló, pero sin embargo Dios no le tomó en cuenta el fallo, porque Abraham dejó su casa, su parentela, se fue a la ciudad que él le había dado, y además estuvo esperando hasta la edad de los 75, a los 100 años, con otro pequeño problema adicional. ¿Sabes cuál era? Que aparte de que Abraham de 75 a 100 años habían transcurrido 25 años, y que Sara era estéril, además dice que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. La complicó. Pero Abraham no dejó de creer, y ese hecho de haberle creído a Dios le fue contado por justicia. ¿Qué obró Abraham? Obró cosas, pero falló en cosas, y dijimos que el hecho de haberle creído es lo que le fue contado por justicia, y no las obras que sí había hecho, y no las obras que no había hecho. Él pareció justo por lo que él creyó. Este Abraham es padre de todos aquellos que creemos que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Una palabra muy elegante: propicio y propiciación. ¿Qué quiere decir estas palabras? Propicio. En el Nuevo Testamento dice que hay un hombre que está orando y que dice: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. ¿Qué quiere decir la palabra propicio? Ahí te va. Propicio quiere decir favorable, inclinado a hacer un bien.
propicio, favorable para que algo se logre. ¿Qué es propiciación? Propiciación es una acción agradable a Dios con la que se le mueve a piedad y misericordia. ¿Quién es el que movió qué? ¿Fui yo o fue Jesús? Fue Jesús. Porque ni tú ni yo, hemos cumplido absolutamente la ley. Sin embargo, si creemos que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, nos es contado por justicia. ¿Te das cuenta? Entonces la pregunta que ahora sigue es: ¿para qué sirve la ley? Ya dijimos, ¿no? ¿O no lo dijimos? ¿Para qué sirve la ley? Para encerrar todo bajo pecado. Porque si la ley dice no matarás, yo creo que muy difícilmente en medio de aquí encontraremos a alguien que haya matado a otro. Pero no solo dice la ley no matarás, sino dice también no codiciarás, o no desearás la mujer de tu prójimo, o el hombre de tu prójimo, o no dirás, no hables con palabras maldicientes. Soplas, perico, decía otro amigo, ¿no? O sea, muchas cosas las leyes han sido puestas por maldición, pero Jesús fue propicio, fue puesto en propiciación por nuestros pecados. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Creíste tú que Jesús había muerto por ti? ¿Y qué crees? ¿Qué crees o no crees? ¿Qué crees? Lo que pregunto. Nada más dicen sí, que te fue contado por justicia. Esa es la respuesta correcta. No crean que los estoy engañando, no hay vuelta. No podía yo sacar otra respuesta. Si tú creíste que Jesús murió en tu lugar, ¿qué crees? Ese hecho te fue contado a ti por justicia, como a Abraham le fue contado años atrás por justicia. ¿Te das cuenta en qué posición estamos? Dice el capítulo 5, dice: justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo, nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque desde ahora hemos recibido la conciliación. Mira, los que alguna vez hicieron una decisión por Cristo, que dijeron yo creo que Jesús murió en mi lugar, fueron y se bautizaron. Bautizarse quiere decir sumergirse en agua, y lo hicieron en un río, en una alberca, en el mar, no sé en dónde lo hicieron, pero lo hicieron. ¿Qué es el bautismo? Pues el bautismo es asistir a nuestra propia muerte. Con eso estamos participando de la muerte de Jesús. Esto es muy importante, de verdad es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios ató, encadenó, ligó el pecado a la carne. ¿No te da gusto? Ni lo habíamos notado. Fíjate otra vez, Dios ligó, ató, encadenó, como le quieras decir, el pecado a la carne. Ahí te va. Esto no es solamente una idea de Pablo, no es algo que se le ocurrió a Pablo, esto es algo que Jesús mismo dijo. Jesús en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas dice, de Juan, dice que viene a él un hombre maestro de la ley
escondiéndose en la noche. Se le acerca y le dice: maestro, bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y Jesús lo para en seco y le dice: mira, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Le dice: ¿nacer de nuevo? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Y le dice Jesús: tú, siendo maestro de Israel, ¿no sabes lo que quiere decir nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a hacer un ejercicio que seguramente todos lo hicimos. Yo no sé si en algún momento de tu vida, en la primaria o en la secundaria, te pidieron que compraras un frasquito de Gerber, que lo llenaras de algodón, que pusieras en medio un frijolito, que le echaras agua y que lo dejaras pegado a la ventana en donde le dieras sol. ¿Qué sucedió con el granito con el frijolito que dejaste arropado por el algodón y el agua? ¿Sabes qué le pasó? Se murió. Se murió. Porque el resultado final, esa ramita verde, ¿en qué se parecía al frijolito? Entonces, el frijolito con el agua y el algodón se arrugó, se partió por la mitad y empezó a salir una ramita verde muy incipiente. Pero esa ramita verde creció y ¿qué crees? Llevó, dígalo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Si regresamos a lo que le dice Jesús, Jesús le dice a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y si regresamos a lo que estamos viendo de Pablo, Pablo dice: mira, tú participaste de la muerte de Jesús. A ver, cuando te bautizaste, por eso es importante que te bautices. Dice: cuando tú fuiste al río, a la alberca o a donde te bautizaste, tú estabas aquí y el nivel del agua estaba acá. Cuando tú te sumergiste, tú fuiste participante de la muerte de Jesús. Participante quiere decir, compartiste la muerte, hiciste tuya la muerte de Jesús. Y cuando saliste del agua, ¿qué? Eras una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Quién ha ido a una fiesta de niños? Todos, ¿no? ¿Y a poco no les gusta el mago cómo hace las cosas? Que de repente está así, le hace así y ¿qué aparece? Una flor o un ramo o algo te aparece, ¿no? ¿Será que este nacimiento es como un acto de magia? ¿El cristianismo será como un acto de magia? Que ahorita estoy, el viejo Ubaldo, el que le gusta pecar, mentir, robar, defraudar, todo eso, se sumerge y cuando sale ya ni se acuerda de cómo es eso de no dar diezmos, ni de decir mentiras, ni de decir groserías. ¿Será como un acto de magia? Nada por aquí, nada por acá y hay un nuevo Ubaldo. ¿Es así? El cristianismo no es así. Por eso es que Pablo dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, pero con otra buena nueva. Esta de verdad que es una buena nueva. Bueno, todas son buenas nuevas, pero esta es de excelencia, muy importante. Que el pecado, ya lo había dicho, el pecado fue atado, amarrado, encadenado, ligado solamente a qué. En otras palabras, si tú pecas es porque qué, porque estás viviendo conforme al antiguo yo. ¿No te emociona eso?
Es decir, si tú pecas actualmente, es porque estás aún viviendo en la carne, siendo que tú eres un frijolito que ya debió haber muerto y que ya debió haber sido transformado, pero eso depende de qué, de un acto de magia o de una decisión en ti. El cristianismo no es magia. No es magia el cristianismo, todo depende de una decisión. Mira, Pablo además te pone otra imagen. Te dice, mira, cuando tú naciste y creciste y tuviste entendimiento, automáticamente fuiste ligado a la ley del pecado. Dice, no me quiero meter en problemas, dice Pablo, te lo voy a poner de otra manera que vas a entender bien. Dice, ¿cómo te llevas con tu esposa? Dice, pero ¿sabes una cosa, esposa? Dice, tú, esposa, estás obligada a obedecer a tu marido hasta que la muerte los separe. Quiere decir que si tu marido se muere, estás libre de la voluntad de tu marido. Sí comprendimos, ¿verdad? Todos comprendimos. Es decir, que yo estaba sujeto a la carne y la carne estaba sujeta al pecado, pero como yo ya morí, yo he muerto, ¿qué crees? Que ahora el nuevo Ubaldo está libre de estar encadenado al pecado. Es un acto de magia, pero es una decisión que depende de ti y de mí solamente. Es decir, solamente de mí. Nuevamente, por eso dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en ustedes. Eso que dice, haz morir lo terrenal que hay en ti, ¿es a través de un acto de magia? Es decir, va a ser, no hay nada y de repente hay todo, o es algo que es constante, diario, lucha diaria. ¿Cómo es? ¿Les gusta lo que están escuchando? Está padre, ¿no? Oye, yo no sabía que el pecado solamente estaba ligado a la carne. Pero ¿qué crees? Llegamos al capítulo 7 de Romanos y dice Pablo, pero ¿sabes qué? No entiendo. Porque el nuevo Ubaldo, ese que nació, oye esas cosas y lo emocionan. Dice, no, con esto voy a llegar al cielo, pero en 2 patadas. O sea, esto yo no lo sabía. ¿No? Eso es lo que dice Pablo. Pero hay una lucha dentro de mí. Por un lado, el nuevo Ubaldo oye estas cosas y lo emocionan, le da gusto y dice, no, ya no voy a pecar, ya no voy a hacer esto porque soy libre. Pero de repente veo a la chica de Ipanema y le chiflo. ¿Qué es lo que sucede? Dice, no entiendo lo que sucede de mí, porque con una parte de mí estoy contento, quiero hacer esta cosa, pero otra parte dentro de mí se resiste. ¿Qué es lo que empecé diciendo? Lo que empecé diciendo es que los que vivimos según la carne estamos separados de Dios, de la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Y Dios lo que desea es que hagamos su voluntad y nos ha dado las herramientas. No es magia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y explica, ¿quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que están en Cristo Jesús son los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Oiga, pero ¿cómo le hicieron esa magia? ¿Cómo se hizo? No fue magia. Son hombres y mujeres que han decidido matar todos los días, mantener muerto, hacer morir las obras de la carne que aún hay en ellos. Porque Dios, decía de
de la buena nueva. La buena nueva es que el pecado solamente se va a poder manifestar en la carne. Si tú decides vivir en el Espíritu, no se puede manifestar el pecado. Entonces, a ver si entendí. Pues quiere decir que si lo que escuchas te gusta y dices voy a llegar al cielo en 2 patadas, pero ves a la chica de Ipanema y le chiflas, en ese momento que le chiflas, estás viviendo cuando Dios te dio la capacidad de ya no vivir en la carne, no por un acto de magia, sino por la búsqueda y la decisión de buscar a Dios. ¿Te das cuenta? La pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿Qué me respondes? ¿Por qué qué? Porque vives en la carne. Porque vives en la carne. ¿Qué otras cosas o qué otras ventajas te da o te representa el vivir según el Espíritu? Pues que tienes una comunicación directa con Dios. Dice, el Espíritu Santo te ayuda en tu propia debilidad, porque tú no sabes cómo has de pedir como conviene. Te voy a poner un ejemplo. Los solteros, ¿con quién les gustaría casarse? Las chicas, un Brad Pitt, un hijito de Carlos Slim, el soltero, ¿no? Un descendiente de Bill Gates, o sea, alguien que pese, ¿no? Alguien que esté de acuerdo a sus aspiraciones, ¿no? Y los hombres, ¿qué creen? Pues que también. Y dice, nosotros no sabemos qué hemos de pedir como conviene. ¿Tú crees que eso te conviene? Tener mucho dinero, tener un cuate muy guapo, poderte poner todas las garras que quieras, operarte lo que quieras, subirte, bajarte, quitarte, crecer, descrecer, no sé. ¿Eso se puede? Sí. ¿Eso es lo que te conviene según la carne? Pues dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Como conviene a qué? A la relación que tenemos con Dios. Dice, cuando Dios te da el Espíritu, que es como un sello, como un compromiso. Aquí en México se dice, te doy un anillo de compromiso. Es decir, esta está, como decía el pastor en la mañana, ¿no? Como el pan, esta es mía, o sea, está apartada. De la misma manera nosotros hemos sido apartados y Dios ha puesto un sello en nosotros. Dice el Cantar de los Cantares, que a ti te gusta mucho, ¿no? Dice, ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Dice, porque fuerte como la muerte es el amor y duro como el sepulcro son los celos. Ese es el Espíritu Santo, el que tienes tú como una marca en tu corazón. Dice, ¿qué has de pedir como conviene? Te dice Dios, no pidas a un Carlos Slim Jr. Ese es un filisteo incircunciso, vas a empezar con mucha lana, pero el cuate está metido en Telmex, está en otras ondas. Y dice, ponte a orar en el Espíritu, y empiezas a orar en el Espíritu, haciendo a un lado la carne, y el Espíritu es el que empieza a decir, Dios, dame uno que sea morenito, y bueno, con que tenga cobijo y sustento, con eso me aguanto. Espérate, no es para tanto, ¿no? No, eso es orar en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Esas son las cosas que nosotros ganamos cuando decidimos hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero esta es una lucha. Actualmente en las iglesias dicen, no, hermanos, vamos a una lucha. Y se imaginan a los demonios ahí, pa. No, hermanos, esas son ondas. La lucha se da contigo mismo. Cuando dices, me quiero parar a orar, Señor, y te despierta a las 4 de la mañana y dices, mejor a las 6. Eso es una lucha. Eso es la carne que se resiste. Porque dice Romanos, dice, estando atestados de toda injusticia, malignidades, perversidades, siendo irreverentes a los padres, desleales, sin afecto natural, flojos, pecaminosos. Y ves a Pablo regañando a los de Tesalónica, les dice, el que no trabaja, que no coma. Pero eso sí, querían andar predicando, pero sin trabajar.
¿no? ¿Qué se obtiene cuando nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros y que gobierne el espíritu? Te voy a decir que cosas muy rápidas. Ya dije la oración en el espíritu, dice, pones tus dones al servicio de la comunidad. Y no me refiero solamente por orar por los muertos y todo, sino que lo que tú sabes hacer, lo pones al servicio de la comunidad. ¿Sabe que yo nada más sé guisar? Pues es lo que necesitábamos, una señora que se hiciera cargo de la cocina porque ahora le vamos a dar de comer a los pobres. ¿Para qué abrir la boca? Dice, el amor fraterno. Eso que nosotros no estamos acostumbrados aquí porque, pues sí soy cristiano, yo te sé decir lo que es bueno y lo que es malo, pero no me pidas que le hable a este que me hizo un día una cara. Ese es el amor fraterno. El que haces morir lo terrenal en ti y le hablas, como muchas otras cosas, ¿no? Dice el amor a los enemigos, el respeto a las autoridades. El amor, pues, en resumen, es la sujeción a la ley. Es decir, pues no que había encerrado Dios todo bajo la ley para que todo fuera pecado, sí, pero cuando tú vives en la carne es imposible que hagas las obras de la ley, pero cuando tú vives en el Espíritu, ¿qué crees? Que haces las obras de la ley, porque la ley solamente, toda la ley se resume en dos cosas: amarás a Dios por encima de todas las cosas y al que está junto a ti como si fueras tú. ¿Qué otras cosas? Pues déjame leerte el culto espiritual. Dice Romanos 12: por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por las misericordias de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, dice la versión Reina Valera 60. Esta versión dice, no tomes como modelo este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente. Es decir, transforma el hombre de más adentro, que le llama Pablo. ¿Quién es el hombre de más adentro? El Ubaldo que nació del agua. El viejo Ubaldo es el Ubaldo que se quedó enterrado. Pero es un acto de magia, pregunto nuevamente. No es un acto de magia que ahorita sí y al rato ya, ahorita pecas y al rato ya no. No es un acto de magia, es algo por lo que tú tienes que estar haciendo morir cada día los deseos de la carne. Pensando esto, que nuevamente te lo digo, que en la carne ató Dios al pecado. Si tú pecas, es porque estás viviendo en la carne, porque el que vive en el Espíritu no puede pecar. ¿Será esto nuevo? No. Fíjate, Jesús en una ocasión sanó a un paralítico y le dijo, levántate, coge tu lecho y vete. ¿Y qué le dijo más? Y no peques más. ¿Tú crees que se lo dijo como para animarlo, para que no se sintiera mal, para decirle, échale ganas, chavo? ¿Tú crees que le dijo eso? ¿O se lo dijo porque se puede no pecar más? Te pregunto ahora, si eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros estábamos paralíticos, postrados, muertos, y ahora Jesús nos ha resucitado y nos dice, levántate, toma tu lecho, vete y no peques más. ¿De quién depende? ¿De un acto de magia? El cristianismo no son actos de magia. En esta iglesia hace mucho sabemos que el amar es una decisión. De la misma manera, sabiendo todo esto que sabemos y lo que no entendimos, lo vamos a buscar, a meter la nariz. ¿Qué quiere decir escudriñar? Escudriñar quiere decir meter la nariz entre palabra y palabra, letra y letra. Eso es escudriñar. Escudriña la palabra, métete a ver
a este cuate le medio entendí, me voy a meter para entender y para hacer morir lo terrenal que hay en mí. No va a ser todo absolutamente, pero tengo que esforzarme. Sí, Dios quiere que sea todo, pero tienes que esforzarte. Fíjate, dice que ya que cayó el grano de tierra, el grano de trigo, es la cita de Lucas y Juan y Marcos, perdón, ahorita te lo leo. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Marcos 4:20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes son estos? ¿Los que viven conforme a la carne o los que viven conforme al Espíritu? ¿Quiénes son? ¿De quién depende? Vamos a ponernos en pie. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que estas palabras que hemos hablado hoy sean grabadas en nuestro corazón, Señor, que estemos meditando en ellas y viendo, Señor, de qué manera se han de tener cumplimiento en nuestras vidas. Mueve el corazón a todos aquellos que aún no se bautizan, Dios, a querer entrar a esta gracia, Señor, en la cual tú nos has permitido entrar por amor a tu nombre, por tu misericordia, Dios. Permite que sea un propósito de nuestra alma, de nuestro espíritu, Señor, el mantenernos en santidad, sin la cual dice tu palabra, nadie te verá. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.